Buenas tardes, señoras y señores. Me alegro de saludarles. Bienvenidos a www.getradio.es, Reto a lo imposible. Bien, hoy tenemos, como siempre, un programa muy especial, pero hoy el programa especial de verdad que lo subrayo en grande y en rojo. Hoy tenemos invitados en nuestro programa que van a hablar de Venezuela, de las próximas elecciones del día 28 de julio. Muy importantes para el país, muy importantes para los venezolanos, a quienes aprovechamos para mandar un saludo desde aquí, desde España, desde Valencia, desearles mucha fuerza, que vayan a votar y sobre todo a los que están en el extranjero la esperanza de que algún día puedan volver tranquilamente y sin ningún tipo de problemas a su país. Ovidio Lozada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique y José. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Estuvimos aquí intercambiando impresiones el 22 de febrero del 2019. Hablamos de muchas cosas. La verdad es que fue un programa con gran audiencia, no solamente aquí en España, sino también en otros países. Y bueno, estamos a las vísperas de unas elecciones. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ovidio Lozada es licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Comunicación Política y Políticas Públicas, docente universitario, exdiputado por el Estado de Miranda desde el 2004 al 2008, exalcalde de municipio Los Salias, del Estado de Miranda de 2008 al 2013 y miembro fundador del Frente de Venezolanos en Valencia. No me dejó nada, ¿no? ¿Cómo? No me dejó nada. No, tienen información de más. Sí, es un amplio currículum y la verdad es que estamos admirados y, bueno, es para descubrirse delante de ti. Tenemos también otras dos personas que están en estos momentos por la otra línea. Una es la diputada Dinora Figuera, presidenta de la Asociación Nacional, de la Asamblea Nacional, en el exilio. Y además médico. Muy buenas tardes, Dinora, ¿cómo está usted? Sí, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos hablando hace 4 años y volveremos a recordar por dónde la hicieron pasar ustedes las fuerzas del orden público del presidente Maduro. También tenemos con nosotros al diputado Ramón López, coordinador de la Plataforma Unitaria en España y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, que es un ingeniero venezolano que lleva ya 6 años viviendo en Madrid y que ha hecho un trabajo fundamental en esta comisión política. Ramón, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradeciéndole la oportunidad que nos dan para hablar sobre las elecciones en Venezuela. Los agradecidos somos nosotros porque aunque somos una emisora pequeña, somos una emisora muy valiente y estos casos son los que nos importan. Y de hecho creo que somos los primeros que vamos a hablar de este tema a fondo, ya que ningún medio nacional e internacional está hablando demasiado de estas elecciones que son tan importantes para todos los venezolanos y para el resto de países sudamericanos también. Como decía, la anterior entrevista fue en febrero del 2019, ya estaba difícil para los venezolanos y para la comunidad internacional que, bueno, el público entendiera la terrible situación por la que estaban pasando. Los residentes en el país, incluso contamos algunas anécdotas verídicas, ratificadas e incluso personales, ¿no? Ahora se abre una puerta a la esperanza con estas elecciones para los venezolanos, que además hay casi 8 millones de venezolanos que están fuera de su país, pero gracias a Ovidio tenemos la información de que casi 4.700.000 están en condiciones para votar, pero que gracias, una vez más, a las trabas del gobierno venezolano y del régimen, la CNE solo podrán hacerlo cerca de 70.000. O sea, esto es un desprecio total hacia todos los venezolanos que están fuera, enviando divisas al país para que los suyos puedan vivir, puedan comer, puedan realmente sobrevivir a todo lo que está pasando allí. Ovidio, ¿por qué creéis vosotros que ahora, que con el mismo régimen que hay ahora, existe la posibilidad de que realmente este gobierno pierda, a pesar de todas sus amenazas, de la policía que está continuamente presionando a los políticos, de la inhabilitación, que ahora hablaremos de eso, de los políticos, del bloqueo, de la encarcelación? ¿Por qué?
¿Por qué hay esa posibilidad? ¿Existe esta luz para todos los venezolanos? Sí, primero agradecer, Enrique, de verdad, este espacio, como decía Ramón y Dinora, seguramente que nos van a estar escuchando y que van a intervenir, digamos, en este programa. Para nosotros es muy importante hoy, a 10 días de ese proceso electoral, que, digamos, se escuche, se visualice y volteemos un poco la mirada hacia lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿sí? No se trata, digamos, de un debate ideológico, no se trata solo de lo que puede ocurrir en Venezuela. Es decir, lo que pase en nuestro país y lo que pase el domingo 28 o a partir del domingo 28 va a afectar a la región, en este caso América Latina, pero va a afectar políticamente hablando a, digamos, la visión occidental del mundo, ¿sí? Porque no hay que perder de vista que Venezuela es posiblemente, dependiendo del resultado, va a fortalecer un cónclave donde intervienen intereses antioccidentales abiertamente. Entonces, digo esto porque pareciera ser que es como una isla allí, una gente que está debatiéndose un problema local. No, eso trasciende la frontera venezolana y afecta ya no solo a América Latina, eso por allí. Y desde ese punto de vista, sí, y ahí se respondo, a pesar que el programa dice reto a lo imposible, esto va a ser un reto a lo posible en Venezuela. Es decir, ojalá. Claro que sí, ojalá. claro que sí. ¿Por qué? Porque las condiciones hoy en nuestro país son muy distintas a, digamos, otros momentos que hemos tenido para, digamos, tratar de avanzar a través del voto y no, digamos, vía violencia para dirimir nuestras diferencias. Perdón que te interrumpa, te refieres a las condiciones políticas. Exactamente. Porque las condiciones de vida social son mucho peores. Es que exactamente, eso es lo que allí concurren esas dos cosas. Es decir, está más deteriorada nuestra sociedad, tanto que se habla de daño antropológico, es decir, ya no se trata solo de un tema económico, allí hay desnutrición, hay desesperanza, hay desarraigo, hay una vida casi famélica de nuestra gente y indudablemente la condición es mucho más débil. Está nuestra familia mucho más deteriorada y ahora dispersa. Tenemos casi 8 millones de venezolanos fuera. Pero además, Maduro y su régimen está mucho más debilitado. Nosotros estamos convencidos, y eso lo dicen los números de las últimas encuestas, y todas las encuestas, que es lo particular, bueno, a excepción de las que Maduro saca y publica, ¿no? Que ahora hablaremos de esas encuestas. Que la gente que antes apoyó a Maduro ya no está apoyando a Maduro. O sea, ya no se trata un tema de gobierno-oposición. Es que su propia gente ya no quiere, se hastió, se obstinó, se cansó de esperar respuestas que nunca llegaron, ¿sí? Y en ese sentido es la mejor oportunidad. Por eso creemos que están abiertas todas las posibilidades de que nuestro país cambie política, democrática, culturalmente a partir del 28 de octubre. Perdón, 28 de julio. En 10 días, disculpa. No, el 28 de julio, en 10 días. Aprovecho para preguntarte ahora esto, porque las elecciones, ¿cuál va a ser la estrategia de la oposición? Porque en las anteriores elecciones fue la abstención, pero ahora ante la posibilidad de que el sufragio pueda ser un medio para la transición política y dada la impopularidad del presidente, la gente se está moviendo realmente para votar. Incluso, como tú decías, hasta su propia gente. Yo recuerdo en la anterior entrevista que hablábamos de que se le convencía a la policía, no con sueldo, porque no había dinero, o sea, dinero hay, pero ganas de pagar no. Entonces, no con dinero, a lo mejor con alimentos o con promesas vagas de que realmente fueran contra el pueblo. Pero yo entiendo que esa sea una de las partes más importantes que habrá dicho, hasta aquí no podemos seguir. Entonces, digamos que la estrategia de la oposición va a ser ahora votar, votar, votar y votar. Totalmente. Y la proyección de los niveles de participación son altísimas. Por eso, la reacción del gobierno en esta recta final, bien decía nuestro otro panelista que nos están escuchando, es de una arremetida de represión, de violencia, para tratar de rajuñar más en ese espacio abstencionista que existe. Nosotros estamos haciendo cálculos claros de una abstención tradicional. Ellos están procurando que sea mucho más la abstención, que es lo único que podría darle ciertas posibilidades a ellos. Pero las encuestas hoy, a 10 días de la elección, hablan de una diferencia, digamos, abrumadora de Edmundo González Urrutia, que es nuestro candidato,
en 3 tarjetas, que es importante aclararlo. Ahora luego lo comentaremos. Vale. Sí. Y versus Nicolás Maduro. Es decir, todas las encuestas, hoy todas, me refiero, 62-28 a favor de Edmundo González Urrutia, 56-35, 55-31, 52-25 Delfos, 50-18 Datincor, 50-20 Data Analysis. Es decir, estamos hablando sobre los 25, 30 puntos de diferencia. O sea, es imposible revertir ese resultado en 9 días, en 10 días. Ellos van a hacer de todo, claro que sí. Ahora hablaremos de las amenazas de Maduro, porque son amenazas que no las ha escrito, sino las ha emitido él mismo. Él mismo se ha puesto ante el micrófono y las ha emitido. Que habrá sangre en el país, porque la derecha, y ahora hablaremos con Ramón sobre el tema de derecha e izquierda, porque es un compendio de partidos donde creo que él está manejando el tema. Pero yo ahora quisiera hablar con Dinora Figuera, porque créame, Dinora, que aquí le tenemos un gran cariño y tenía ganas de verla cara a cara por lo valiente, permítame, que es usted. O sea, usted, vamos a hacer un pequeño recordatorio para quienes no la conozcan. O sea, primero, su casa fue prácticamente asediada cuando estuvieron protestando por el tema de Nicaragua, ¿correcto? Totalmente. Vale, pero lo más importante fue cuando usted, su compañero Albarán. Fernando Albán. Fernando Albán, gracias. Resulta que oímos aquí que hay un señor diputado que resulta que se inventan un fake y que el hombre, pues su conciencia no se lo permite, se tira desde un 10º piso, cuando no fue así. Él denunció una serie de injusticias y lo torturan, lo matan o casi muerto ya, lo tiran desde un 10º piso. Y usted es una valiente compañera que coge y defiende el honor de su compañero y denuncia todo esto. Y a partir de ahí hay una persecución. Usted huye en un coche, en el maletero de un coche, y se va a la embajada francesa, donde el embajador, gracias a Dios, la coge allí, y de ahí huye a la frontera. ¿Es correcto? Totalmente. Con la novedad que el 2023 me designaron presidenta de la Asamblea Nacional. Correcto, a eso es ahora. Me confiscaron mis bienes y bueno, mis recuerdos. O sea, le confiscaron todo, su casa también, o sea, absolutamente todo. Así es. No tuvo tiempo de sacar nada, ni su familia tampoco. De ninguna manera. O sea, posibilidades de recuperar esto, nada. Ajá. Y ahora, ¿su función en la Asamblea Nacional cuál es? Bueno, en principio darte las gracias. Esta oportunidad es muy importante para nosotros, porque la Asamblea Nacional surge en este momento como un mediador de un proceso donde se nos dieron 2 objetivos fundamentales. A propósito del no reconocimiento de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá a Nicolás Maduro y del reconocimiento de la Asamblea Nacional como la última institución legítimamente constituida. Esto hace que estos objetivos se centren en el acompañamiento de la ruta electoral y en lo que es la protección de los activos venezolanos en el exterior. Es público notorio el hecho de que nosotros estamos coayudando en el proceso de proteger al activo más importante en el exterior que tiene Venezuela, que es Citgo, pero además estamos en un proceso de incidencia exterior planteando a todos los escenarios nacionales e internacionales, y cuando me refiero a nacionales aquí en España y otros países, a los fines de poder difundir toda esta situación que vive Venezuela en el día de hoy y que ha tenido impacto inicialmente en Latinoamérica, pero es que hoy sabemos todo el impacto que ha tenido en otras partes del mundo, sobre todo en estos últimos tiempos, mucho en España, y por eso es que nosotros hemos decidido que en esta ruta electoral ir a todas las instancias posibles a sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la necesidad de la observación internacional y la necesidad de fiscalizar un proceso antes, durante y después. Dinora, surgen preguntas sobre todo lo que estaba usted diciendo. La primera es, ¿qué posibilidades hay de que los bienes que han sido paralizados, las cuentas que han sido bloqueadas en el extranjero, realmente puedan volver al país? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ustedes están
visitando países, buscando el apoyo de países europeos, países en general internacionalmente. ¿Cuáles son los países que han dicho no o que no les han abierto sus puertas? Bueno, mira, que ha sucedido algo tan interesante, que es una referencia para la historia inmediata de Venezuela. Cuando se cierra el régimen de Nicolás Maduro, de que se den unas elecciones transparentes, en el tema de la designación del candidato se generaron todas las trabas, saboteo de parte de inhabilitar a nuestra primera candidata, María Corina Machado, también de no permitir la inscripción de la segunda candidata, y colocaron un segundo candidato como por un momento. Yo hablo de la oposición. Pues la presión, la convocatoria que hizo María Corina Machado cuando dijo, tenemos todos los temas fundamentales que nos pidió la comunidad internacional. Tenemos un liderazgo, María Corina Machado, tenemos un candidato, Edmundo González, tenemos una población venezolana dispuesta a votar, y ahora le pedimos a la comunidad internacional que fije posición. En efecto, lo hizo. Y bueno, sorpresivamente vimos a Petro y vimos a Lula da Silva planteando que se dejara inscribir formalmente nuestro candidato Edmundo González, y Lula dijo algo muy interesante. En una oportunidad a mí no me permitieron inscribir y tuve que inscribir a Dilma Rousseff. Yo no quiero que eso le pase a ningún país. Y es por eso que hoy Edmundo González asume como candidato nuestro de la unidad. Entonces son elementos emblemáticos para que la comunidad internacional sepa cuán importante es esta lucha libertaria por la democracia de Venezuela. O sea, usted, me está diciendo que realmente países que a lo mejor hace algunos años, o políticos que hace unos años no les iban a apoyar, hoy por hoy lo están viendo de otra forma totalmente diferente y quieren realmente arrimar el hombro para decir, aquí estamos, para que esto no vuelva a ocurrir ni en su país ni en los nuestros tampoco. ¿Es correcto? Sí, bueno, reivindicando la democracia, porque ¿qué es lo que quieren los países? ¿Y qué se le pidió a Venezuela? Porque quiero decirte que venimos de un proceso muy difícil de la unidad, o sea, una construcción de un proceso unitario no perfecto, pero viable, y en ese sentido, cuando se consolida esta unidad, tenemos entonces, como decir, moral para pedirle a la comunidad internacional, ustedes nos están pidiendo que nos uniéramos, estamos unidos, tenemos candidatos, tenemos todos los factores, acompáñenos. ¿Qué hizo el rey? Entonces, Arrinconado no permitió la observación internacional de la comunidad europea. Y entonces, bueno, estamos contando con los invitados de los partidos políticos, de algunos miembros o actores políticos de la comunidad europea. Ahora llegaremos, permítame que la interrumpa, ahora llegaremos a eso porque sí que es curioso de que hay algunos invitados por parte de Maduro, muy afines de otros países, otros que ha permitido muy ligeramente, internacionalmente, de otros países, y de aquí de España, pues creo que va a ir alguien del Partido Popular, pero del resto de políticos me parece que no. Quedaba una pregunta pendiente. ¿Sabe lo de las cuentas? Sí. Claro que sí, porque en Venezuela recientemente se robaron PDVSA 23.000 millones de dólares, se han robado millones de dólares en todas las instancias, es un gobierno corrupto, un gobierno narcotraficante, es un gobierno ilegítimo, y frente a todos esos escenarios no podíamos las líneas que tocaran los activos en el exterior, como es el oro de Inglaterra y lo que es en ese sentido los activos que están en Estados Unidos. En consecuencia, nosotros estamos coordinando ese proceso de transición porque sin duda alguna esos activos volverán a Venezuela. Yo hace 4 años comentábamos primero que bloquearon una cuenta de 30.000 millones en Inglaterra, y luego hubo otra cuenta de 350.000 millones que a los testaferros los detuvieron, y uno de ellos se atrevió a comentar que ese era dinero del sudor de los venezolanos, pero claro, el juez le dijo, el del sudor de los venezolanos, hay 4 cuentas aquí con 350.000 millones de euros, o en aquel momento eran de dólares, me da igual.
esto del sudor de todos los venezolanos, y lo tienen ustedes en 4 cuentas, pues como que no. Entonces digo que hay demasiados bienes, demasiado dinero robado para que no tenga que volver a Venezuela y tenga que ser bien gestionado por un equipo de gente profesional que viva y gestione para el pueblo y por el pueblo. O sea, eso es muy importante. Siguiendo un poco con lo que usted estaba diciendo sobre lo que Maduro está haciendo, conocidos políticos, activistas, periodistas han sido supuestamente inhabilitados, han sido bloqueados y hasta incluso algunos detenidos, reprimidos y, bueno, también torturados. Yo voy a leer aquí unos cuantos solamente y luego pondremos un vídeo, y está la inhabilitación, por supuesto, de María Corina Machado, ganadora primaria de la oposición y actual líder indiscutible, en principio, de la nación, ¿no? El impedimento de la inscripción de la sustituta sugerida por María Corina Machado, la doctora Corina Lloris, reconocida intelectual e investigadora, sin explicación alguna. La escalada represiva del régimen, detenidos varios directivos de 20, el partido que preside María Corina. El último ayer, el señor Ávila, su jefe de seguridad. Detenidos también arbitrariamente otros reconocidos activistas de DHH. De derechos humanos. De derechos humanos, sí, perdón. No. Luis López, periodista activista, la activista Rocío San Miguel, la detención de la antichavista Johnny Liscano de la Plataforma Unitaria Democrática, una orden de captura contra el burgomaestre Rigoberto Ovallos, la expulsión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esto ya son palabras mayores, y la comunidad internacional se queda igual. En fin, que no hay ausencia de separación de poderes políticos, ni mucho menos, y así hasta creo que son 102 políticos, activistas y periodistas que están por ahí. O sea, incluso es más, o sea, no hay motivos para la inhabilitación de María Corina, ya que se expone un número de resolución en cada caso, se publica, y cuando se lo ordena el régimen, son inhabilitados entre 12 y 15 años, de acuerdo con la Contraloría General de la República, que está también subordinada al régimen. Ustedes corrígenme si me equivoco en algo, si digo algo incorrecto. La inhabilitación de la señora Corina, por ser administrativa y no ser mediante un proceso judicial, ha sido rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sin la condena de un juez y las garantías de un debido proceso no es inhabilitación. Pero aquí el señor Maduro se lo pasa todo por el forro del abrigo, porque da igual que sean aforados o no aforados, ¿no? Además, anuló el presidente Maduro, por medio del Consejo Nacional Electoral, a 5 partidos políticos. Ustedes estarán más al tanto que nosotros, pero es bueno que la gente que nos está escuchando, los oyentes, lo sepan. Permitiendo que solo 3 partidos puedan postular para candidatos: el MPV, Movimiento de Venezuela, UNT, Un Nuevo Tiempo, y la MUD, Mesa de la Unidad Democrática. Con esa estrategia creo que ustedes tienen un acuerdo, el Acuerdo de Barbados, y esto rompe totalmente el compromiso electoral que se firmó en aquella época y para este tratado. ¿Es correcto, Vídeo? Sí. Bueno, o sea que va intentando anular a todo el mundo. ¿Podríamos poner, por favor, hasta qué punto, para que vean los oyentes, hasta qué punto están presionados los políticos en Venezuela con este vídeo de María Corina Machado? Sí, vamos a ponerlo. Hoy es 18 de julio, estamos a 10 días del 28 de julio. Estoy en la ciudad de Barquisimeto, donde pernoctamos viniendo de Portuguesa hacia Caracas. Y así amanecieron nuestros vehículos. En una urbanización privada, con vigilancia, de noche. Así amanecieron nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para... Que eso es triste, pero no es lo más dramático. Le cortaron los frenos. Vehículos. Es que pintar, eso se arregla, pero el otro... Es que son 2 camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno. Ahí se ve. Lo cual es claramente un
atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio, pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad, Milcíades Ávila. Bueno, después de ver esto, eso es impresionante. Ovidio, creo que María Corina te mandó un pequeño comunicado. Ella publicó un agradecimiento a los gobiernos, no me lo mandó a mí, eso es público y notorio, de Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador, por su firme posición en relación a la elección presidencial del 28 de julio, y a la comunidad internacional está muy clara sobre todo ese proceso represivo que en estos días indudablemente va a acrecentarse, y bueno, claramente definido como un atentado cuando le estás cortando, digamos, la manguera de los frenos de la principal líder de este movimiento pro cambio en Venezuela, ¿no? Apenas a 10 días del proceso electoral, ¿no? Bueno, una pregunta más a nivel personal, Dinora, antes de entrar con don Ramón. Usted es médico. Yo recuerdo que hicimos aquí una ingeniería logística para hacerle llegar a un chico que padecía cáncer una cantidad de medicamentos. Aquí costaron ya 1.250 euros, pero lo más digamos, difícil fue hacerlo llegar a través de unos, de otros. Creo que fueron al final 5 o 6 lugares donde fue aterrizando los medicamentos y llegaron al hospital. Ese hospital, el Hospital de Venezuela, de Caracas, estaba hecho pues una pocilga, permítame la expresión. Usted, como médico, ratifica que realmente los hospitales están en una situación deplorable, de que no hay medicamentos, de que los médicos no tienen los medios para curar a los enfermos, de que la gente se muere realmente porque no carecen de totales sistemas, no sé, maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Esto es así? En efecto, nosotros consideramos que hay una grave crisis humanitaria compleja y hay un desdibujamiento de la salud pública venezolana. Como referente te puedo decir que somos, como un indicador, el primer país de mortalidad por lo que es la malaria y con el mayor indicador mundial, uno de los primeros países de mortalidad materna en el mundo, uno de los primeros países de embarazo temprano en América Latina. Nosotros tenemos unos impactos que van a ser a futuro de lo que representa hoy la cantidad de niños que nacen con bajo peso, el desarrollo psicomotor lento que hoy tienen por una mala alimentación y bueno, el reconocimiento por organismos internacionales que tienen que ver con la alimentación, donde establecen la alarma que existe en Venezuela de gente que no se está alimentando bien porque no tiene acceso por la inflación y porque no hay una política pública de producción nacional, porque no hay gasolina, no hay transporte, no hay posibilidad. Bueno, se han dado las protestas en las cuales los agricultores tienen que botar sus cosechas porque no tienen gasolina para transportarlo. En consecuencia, ciertamente existe un grave problema de salud pública y eso se refleja en que los niños pueden morir hasta de una diarrea o de una neumonía porque no existen medicamentos. Nosotros tenemos aquí unas organizaciones no gubernamentales que han coadyuvado a un proceso, pero no representa la gran cantidad de personas que es necesario que puedan habilitar en ese sentido el conductor o el conducto sanitario que fortalece. Pero incluso nos consta, ya hace 4 años pasó, pero nos consta de que siguen reteniendo trenes, camiones de voluntarios con comida, con bebida, con medicamentos, con ropa, que no los dejan pasar, que muchos de ellos son saqueados para luego ser vendidos. Esto sigue siendo así. Porque entiendo que las fuerzas del orden público, si no cobran, necesitarán también hacer dinero. O sea, esto no es tirar la culpa a ellos, sino de alguna manera, tampoco excusarlos, ¿no? Pero está ocurriendo. Es que hay un abuso de poder. Queremos dejar claro que se trata del terrorismo de Estado. Quien no permita que Cáritas pueda dar y donar los medicamentos es un crimen de lesa humanidad. Sí. Es por eso, por todas estas muertes,
por toda esta violación sistemática de los derechos humanos, la criminalización de los médicos cuando denuncian que no tienen recursos para poder atender a los pacientes, constituyen elementos que van a ser abordados en las instancias internacionales para que Nicolás Maduro pague las consecuencias de tener una población disminuida en sus circunstancias de salud. Ya en el 2015 nosotros habíamos declarado la crisis humanitaria compleja, pero eso viene agudizándose a los fines o viendo pues el desdibujamiento de lo que son sus propias políticas. Ellos hicieron y que el programa Barrio Adentro, ya no existe el programa Barrio Adentro, construyeron casitas tratando de suplir lo que era la buena primera atención de salud pública que se había desarrollado toda la vida en el país. Quebrantaron todo ese proceso y no tenemos ni la atención primaria, ni siquiera los famosos médicos que ellos hicieron, que querían formar médicos cubanos a través de videoconferencias o a través de videos cassette, que realmente es condenable, inclusive por todos los organismos, porque es una profesión en la cual se necesita realmente de la práctica para poder ejercer la atención y la recuperación de salud del paciente, en este caso el paciente venezolano. Sí, pero Dinora, por terminar, sí, por mucho que condenen los países, si no toman la iniciativa de hacer algo, esto va a continuar igual o hubiese continuado igual. El mejor castigo para el presidente Maduro sería dejarlo en medio de la población y que viviera no un mes, una semana, como hace vivir a su propio pueblo. Entonces igual se daría cuenta. Pero en fin. Bueno, don Ramón. Ramón López, ingeniero, 6 años en España. ¿Qué es la plataforma unitaria aquí en España? ¿Qué partidos la componen? Y además usted es miembro también de la Comisión Política Exterior de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la finalidad de esta asamblea? O sea, 2 preguntas. Bueno, primero buenas tardes, ¿no? La asamblea es, como decía Dinora, el último organismo legítimamente electo por el pueblo venezolano reconocido por la comunidad internacional. La asamblea que viene funcionando en Venezuela, presidida y gobernada por ellos, no es una asamblea legítima, es producto de unas elecciones no reconocidas, no transparentes, y la comunidad internacional no reconoce a esta asamblea presidida por Dinora Figuera como esa institución. A falta de elecciones nos han prorrogado el mandato con un norte muy claro, con un objetivo muy claro. La lucha por el restablecimiento de la ruta electoral que la vamos a concretar el 28 de julio y la preservación de los activos de los venezolanos en el exterior para que no cayeran en manos de los funcionarios del régimen y los saquearan como han hecho con el resto de las industrias básicas allá en territorio nacional. Ahora, frente a la plataforma unitaria es la alianza de todos los partidos de la oposición venezolana. Nosotros... Perdón, Ramón, especifique bien, por favor, todos los partidos, porque Nicolás Maduro ya ha enviado ya una amenaza. ¿Quieres leerla, por favor, Ovidio? Ha enviado una amenaza y me gustaría esto aclararlo para que quede claro que son los partidos, que aquí ya no hay ideología, son todos los partidos. Perdone un momento, por favor. No, Ramón, lo que pasa es que Enrique me comentaba a partir de una noticia que se leía ayer, así como salió lo de la denuncia de María Corina con lo de las camionetas y el corte de la liga de frenos. Maduro decía que la derecha anda en alguna jugada, quiere inventar algo porque saben que van a perder las elecciones, no quiero show ni lloradera, Nicolás Maduro les va a dar una pela, ¿no? Pero bueno, es lo que hace referencia un poco a eso, ¿no? A estas andanzas de Nicolás Maduro, diciendo que son movimientos de derecha, y yo le decía que no solo hay gente de derecha, que por ejemplo hay un partido histórico como el MAS, que es Movimiento Socialismo, que está apoyando también la fuerza, digamos, la opción de Edmundo González Urrutia. O sea, es dejar claro a los oyentes que esto es un compendio de todos los partidos políticos de derechas y izquierdas, que ya no hay ideología, que es el factor humano. ¿Es correcto? ¿Sabes que eso es una retórica, Enrique, que tienen ellos permanentemente, que es la derecha, correcto, la que quiere irrumpir y tomar el poder en Venezuela para quitarle el poder al pueblo? Y es mentira. Ahí lo que no hay es democracia. Y este acuerdo de partidos que pasan
de derecha, centro y partidos socialdemócratas que participan como miembros de la Internacional Socialista y es lo que llamamos la plataforma democrática, cada partido con una personalidad propia, con una ideología propia, pero con un fin común, el rescate de la democracia en Venezuela en unidad. El rescate de la democracia en Venezuela en unidad. Y esta oportunidad con una candidata electa por las primarias, en una primaria que organizó esta plataforma unitaria y que ganó María Corina Machado, que es liberal, con el 90 y pico % frente a las demás opciones candidaturales que hicimos. Entonces, esta unidad fue construida de abajo hacia arriba, no es una unidad solo de acuerdo de la plataforma, es una unidad, la plataforma es una articuladora y existe en España y existe en todos los países del mundo donde haya venezolanos que seguimos preocupados por el problema de allá, pero también existe en Venezuela como organismo rector, como organismo conductor de los partidos de la oposición. Cuando se habla oposición de derecha para intentar estigmatizarnos, allá hay oposición democrática. Oposición democrática, ser de derecha no es un pecado, hay oposición de derecha, hay oposición de centro derecha, hay oposición de centro, y hay oposición de centro izquierda y hay oposición de izquierda. Y hay ahora oposición de sectores que estuvieron con el chavismo y que están públicamente ahora en contra de la reelección de Nicolás Maduro, ¿no? Y eso es lo que representamos aquí en España y por eso nosotros decimos que nuestra oposición es una oposición que no tiene fines ideológicos, sino el rescate de la democracia y la libertad. Es una oposición transversal y por eso intentamos hablar con todos los factores políticos democráticos aquí en Europa y en España para que nos apoyen en esta que está dando Venezuela. Entendemos que de alguna manera a veces fatigamos con nuestro caso, pero es que nosotros no nos vamos a rendir. Y una de las grandes batallas que vamos a dar el 28 de julio. Cuando tú le preguntabas a Ovidio temprano que qué diferencia hay que con esta, con otra, primero que tomamos todos en unidad la ruta electoral. El pueblo, la única arma que tiene es el voto, con obstáculos, sin condiciones, sin observación internacional. Sí, todo es verdad, pero con la fuerza del pueblo que se está expresando en todas las encuestas de opinión y en las manifestaciones públicas reprimidas por el régimen, pero que toman la calle cada vez que va un dirigente de la oposición o cuando va María Corina Machado como lideresa de este proceso y con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial. Unidad de activismo de todos los factores democráticos, de los sindicatos, de los colegios profesionales, de las organizaciones civiles, hablando porque estamos haciendo una campaña absolutamente atípica, ¿no? Es una campaña donde no tenemos medios de comunicación que podamos transmitir nada en Venezuela. Como alternativa solo las redes sociales y tocar puerta a puerta de cada uno de los venezolanos. Y en eso andamos, ¿no? De todas formas, permítame, Ramón, cuando hablábamos de supervisión internacional, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, la CNE, muy afín al régimen chavista, sí que ha convocado a la Comunidad de Estados y Caribeños, CELAC, la Comunidad de Caribe, CARICOM, la Unidad Interamericana de Organismos Electorales, UNIOREC, el panel de expertos de las Naciones Unidas, que esto, bueno, tengo aquí un interrogante, que la Unión Africana, el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, pero antiguamente estaba la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también la Unión Europea, que desde el 2006 hasta el 2021 tuvo prohibida la entrada. En el 2021, bueno, pasó un poquito por encima como si nada, pero ya nada más. O sea, ellos sí que tienen esa supervisión y presumen de esa supervisión internacional, pero la oposición no puede llevar a nadie de aquí a España. Perdone la pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Hay algún tipo de apoyo por parte del gobierno español o de la oposición española? Es diferente observación a invitados. Evidentemente los factores democráticos de España van a ir dirigentes y lo venimos trabajando para que vayan la semana que viene como invitados al proceso electoral, invitados por el Comando Venezuela Gana, ¿no? El Partido Popular el martes hizo un acto donde anunció quienes van por el Partido Popular, también van otros diputados de otros partidos, van eurodiputados, van diputados del Partido Nacionalista Vasco, senadores, están por confirmarse la presencia de senadores del Partido Socialista Obrero Español y así en todo el mundo. Ahora,
Lo que no hay es la misión, lo que no aceptaron es la misión de observación de la Unión Europea. ¿Y por qué no la aceptan? Porque usted que dice que pasó el 21 la Unión Europea para allá sin mucha pena ni gloria, yo diría que sí tuvo pena y gloria, porque el informe que hizo la misión de observación de la Unión Europea sobre la transparencia de las elecciones de 2021 fue el pivote, el documento estudio frente a los acuerdos de Barbados, donde se comprobó que ahí no hay equidad, que ahí no hay un sistema transparente, que eso que hablan ellos del mejor sistema electoral del mundo no existe en Venezuela, y que la lista de recomendaciones de esa misión de observación es una lista de condicionantes que debieron haber arreglado para ir a estas elecciones y no ha pasado, ¿no? Perdón, Ramón, por eso decía antes que Maduro se pasa por el forro de abrigo el acuerdo de esos compromisos electorales en la firma de Barbados. Entonces, o sea, no tiene ningún sentido. Y desde el año 21, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea tampoco ha hecho demasiado por coger y... Sí, ha emitido un informe, vale, vemos que realmente el sistema electoral no es el adecuado, pero estamos en el 24. No hay mucho más, o sea, no se ha hecho mucho más. No hay más allá que sirvió como documento pivote de las negociaciones de los acuerdos de Barbados, que todos los vulneraron. Entonces, esto es una guerra de obstáculos. Barbados lo vulneraron. La inhabilitación de María Corina lo vulneraron. La inscripción en el registro electoral permanente en territorio nacional y a los 4,5 millones de venezolanos que le negaron el derecho en el exterior, lo vulneraron. Acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones, los vulneraron. Y así vienen haciendo para ver si logran que con todas estas medidas hay un desánimo del pueblo de ir a votar. Pues Ramón, permítame la pregunta más importante de todo lo que acaba de decir usted. O sea, ¿es posible que en estas elecciones y ante la voluntad del pueblo de Venezuela de votar, que el gobierno de Maduro pudiera suspender realmente estos comicios con cualquier excusa? ¿Es posible? Todo se puede esperar en una semana complicadísima allá en Venezuela. Cualquier cosa puede pasar esta semana, y por eso nosotros creemos que la comunidad internacional tiene que estar muy atenta a lo que pueda pasar en Venezuela. Desde suspender las elecciones a inhabilitar al candidato Edmundo González Urrutia o inhabilitar la tarjeta de la Unidad Nacional, cualquier cosa, porque ellos saben lo mismo que sabemos nosotros. ¿Qué seguridad tienen los políticos ahora mismo para que no pueda...? Lo que sabemos nosotros que estamos ganando por una ventaja arrolladora a las elecciones. Sí. Y ellos lo saben. Y eso no es un sistema democrático. Ahora van a correr el riesgo. ¿Lo van a correr realmente? Bueno, habría que ver, ¿no? Nos van a reconocer esa noche frente a la avalancha del pueblo expresada en votos. Creo que tendrán que pensar. Lo que habrá que establecer mecanismos de transición, Estamos a 9 días de las elecciones. Estos son los 9 días más difíciles. Llegar al 28 de julio. No, está claro, pero ya digo, ellos tienen el poder para poder suspender los comicios, que ojalá no. Pero, y ahora la otra pregunta, o sea, ¿de qué seguridad disponen los candidatos de la oposición? Que me da la impresión de que ninguna, para que no pueda ocurrir algo como como no le ha ocurrido afortunadamente al presidente Trump. O sea, que pueda haber un asesinato, puede haber un intento de asesinato, puede haber un atentado contra alguno de los candidatos. ¿Qué garantías hay? ¿Con qué seguridad cuentan? Solo con la fuerza del pueblo y que Dios los cuide. No hay mecanismos de seguridad posible para los principales líderes de la oposición, no hay mecanismos de seguridad posible que blinde a María Corina Machado en su andar por el país, ni a Edmundo González Urrutia, ni a ningún dirigente ni medio, ni de base. O sea, ese es parte de un gran obstáculo, ¿no? De un gran obstáculo, porque están dispuestos y lo están asumiendo gallardamente en una lucha heroica. Imagino que ustedes también habrán pensado ya tendrán sus estrategias por si en un momento dado efectivamente gana la voluntad del pueblo, Edmundo González Urrutia gana las elecciones, Maduro evidentemente yo creo que no va a facilitar la entrega de poder si pierde. ¿Qué planes, o sea, qué estrategias hay para que haya una transición lo más pacífica posible? Y, porque claro, es que ustedes se van a encontrar un país destrozado totalmente.
Pero ¿qué estrategias hay para que realmente, si esto ocurre y Maduro pierde, haya una transferencia de poderes correcta, concreta y pacífica? Yo creo que esto, y así lo está haciendo la oposición, hay que llevarlo como por parte, ¿no? Primero, llegar al 28 de julio, blindar a nuestros testigos electorales, que aquí son los apoderados electorales, que haya apoderados en todas las mesas a lo largo y ancho del país y en la mesa del exterior. Luego, que el pueblo salga en avalancha el día de las elecciones y que el pueblo salga en avalancha a las 6 de la tarde hora venezolana, cuando se cierren los centros, a proteger su voto. Y acompañar a los testigos apoderados en cada uno de los centros de votación. Una vez que tengamos eso, una vez que tengamos el resultado, a exigir el reconocimiento de los resultados. Y para eso tenemos toda una estrategia de información a la comunidad internacional, de demostrarle que vamos a ganar las elecciones, que vamos a tener las actas en las manos y que estamos dispuestos a generar un proceso de transición y un proceso de conversación con el régimen para acordar la entrega del poder. Yo lo que espero es que si esto ocurre no sea... mucha angustia, ¿no? Perdón. Que son días de mucha angustia. Es una semana de mucha angustia, como decía usted hace un momento. Son 9 días de muchísima angustia y lo que espero es que realmente sea como usted dice, porque lo que hay que esperar después es que la gente que entre sea honesta, honrada y que pelee y luche y viva por y para el pueblo. Son muchos años con un país destrozado, un país tan bonito, tan bello y tan lleno de riqueza. Voy a leerles algo a ustedes de la directora de Amnistía Internacional para las Américas, que por cierto, Dinora, también ha sido expulsada de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro usa alarmantemente una escala de represión contra las voces críticas y la oposición política y con mayor intensidad en épocas electorales. Esto es histórico y es así. Ahora hay un vídeo por ahí diciendo que hasta habrá sangre si él pierde. ¿Vale? Bien, esto no lo digo yo, está en un vídeo emitido. Estos hechos podrán sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de Corte Penal. O sea, lo que comentábamos antes, Dinora, lo que me comentaba usted, comentaba a todos los oyentes, efectivamente, no cae en el olvido, pero ¿cuántos años tardará hasta que realmente sienten a este señor y a todos sus acólitos ante un juzgado, en un juicio, para realmente sacar todo eso que han hecho a relucir y que haya una sentencia? Realmente, y la pregunta va para los tres, ¿han observado, notado y visto algún tipo de presión internacional al gobierno de Maduro para que mejore la vida de los venezolanos en todos estos años? ¿Ha habido algún momento puntual? Porque la pregunta es si Venezuela solo empeora, ¿por qué el presidente Maduro sigue gobernando? O sea, ¿qué pasará con el pueblo si vuelve a ganar este individuo? O sea, ¿qué pasaría? Porque no se entiende que puntualmente en los últimos 20 años, o sea, ningún gobierno haya dicho, no, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así, hay que apoyar a los venezolanos. Pero el tipo, aun yendo el país peor, sigue gobernando. O sea, tiene... Yo creo que la clarificación es que bajo ningún concepto Nicolás Maduro va a ganar. La única manera que permanezca en el poder es que se roben las elecciones. Y si eso pasa y la comunidad internacional no actúa contundentemente, una de las cuestiones más graves que puede pasar es que 3-4 millones de venezolanos más van a salir del país. Ahora, por mucha solidaridad que hayamos tenido y que tenemos en los diferentes países de acogida, ¿hasta cuándo la comunidad internacional puede aguantar este éxodo de los venezolanos? Esa es una de las cuestiones que nos ayuda en que haya presión internacional, no solo por los geopolíticos, ni por lo del petróleo, ni por las riquezas naturales de Venezuela, sino que empezamos a hacer, ya somos 7 millones y pico de afuera, 7 millones y medio de venezolanos. Si Maduro se roba las elecciones y la comunidad internacional lo permite, 4 millones de venezolanos estarían dispuestos a salir de Venezuela. Entonces es una cuestión que tiene que ponderarlo la comunidad internacional, que no solo es ayudarnos en cuanto a rescatar la democracia y la libertad de Venezuela, sino
hasta para el equilibrio económico y social de los países receptores, es absolutamente necesario intentar coadyuvar a solucionar la crisis en nuestro país. Yo entiendo que con la diferencia ahora mismo del porcentaje que hay de Edmundo Urrutia contra el señor Maduro, vamos, es que sería tan descarado que yo no sé si llegaría a una guerra civil o no sería posible que la comunidad internacional permitiera que este hombre robara las elecciones de forma tan descarada. Yo solamente les voy a recordar algo, porque durante todos estos años Chávez, al principio con sus buenas palabras, y Maduro han conseguido la militarización de la economía y fijación de controles en todas áreas, pérdida de la autonomía del Banco Central, la creación de impuestos distorsivos y pulverización del cambio, el aislamiento del mundo, que es típico de una dictadura total, creación de un megaestado empresarial, la depreciación de los recursos petroleros, oro, aluminio y agricultura, la expropiación de casi 6 millones de hectáreas, el hundimiento de Cemex, el cierre de Cemex, fábricas de harina, comentábamos ya hace 4 años que había 27 expropiadas, 18 funcionan y 9 son privadas. Es que es tanto el daño que han hecho de forma tan impune y tantos bolsillos no, han llenado una serie de bolsillos estratégicos para ese apoyo que ahora mismo ya no hay nada más que llenar. O sea, cuando ustedes me hablan de 23.000 millones, por ejemplo, que un tipo tenga esa cantidad de dinero y que la haya robado tan impunemente, es que es increíble. O sea, es vergonzoso que los países occidentales hayan cogido y hayan permitido todo esto. Nosotros, desde aquí, deseamos que se mantenga la igualdad en la campaña electoral, ya que es esencial una libre y justa elección que no impida lo que tendría que ser el pacífico desarrollo sin represalias, sin habitaciones ilógicas, detención y sabiduría. Y le deseamos suerte a todos los venezolanos. Nos gustaría que ustedes, cada uno, por favor, enviara un mensaje a sus compatriotas en el mundo y en Venezuela. Si este mensaje, si esta radio, este programa, ojalá llegase allí. Por favor, Dinora, usted primero. Sí, bueno, yo quiero decirte que somos un país que ha aprendido y tiene una migración novedosa, o sea, hemos estado en un constante aprendizaje de lo que es lo duro de esta experiencia. Sin embargo, nosotros creo que tenemos un espíritu resiliente y que tanto los venezolanos que se encuentran en Venezuela como nosotros vamos a saber hilvanar los hilos de la libertad, vamos a levantar esa bandera de la fe, de la esperanza, porque ciertamente nunca antes en la historia contemporánea de Venezuela habíamos sentido tanto la victoria de cerquita como en este momento, y por eso es que nosotros estamos convocando a la opinión pública internacional. No quería irme sin decirte que la mayoría de los presos políticos, más de 300 presos políticos, son militares, que también María Corina Machado ha hecho un llamado al acervo moral que pudieran tener algunos representantes de este sector del país, y que bueno, la convocatoria es que respeten el Estado de Derecho, respeten el voto, respeten en ese sentido el camino hacia la democracia, y es por eso que son varias juntas que se tienen que hilvanar para poder nosotros ser contundentes en una decisión que indudablemente estamos determinados a levantar esas banderas de la fe. Ramón. Sí, no, yo lo que hago es un llamado a la participación, a todos los venezolanos que están en territorio nacional, que se paren temprano, que vayan a consignar su voto temprano, que se chequeen en la página del Consejo Nacional Electoral para que verifiquen cuál es su centro de votación y que entiendan que este es el momento de Venezuela, que este es un momento estelar que nunca había ocurrido en estos 25 años, que tuviésemos en todas las encuestas de opinión un repudio total al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, y a los que estamos en el exterior, que nos convirtamos en efectos movilizadores, los que tenemos suerte o los que tienen suerte de votar en cada uno de los consulados, que vayan,
pero que también los más, que son los que no votan, que llamen a Venezuela, que llamen a su familia, que nos chequeen en la página del Consejo Nacional Electoral, que se conviertan en motores del cambio y en efectos multiplicadores para el 28 de julio se construya una victoria contundente que sea inapelable ante los ojos del mundo y que el régimen pueda reconocerlo. Ovidio. Sí, digamos, sin pretender ser repetitivo, pero nos quedan 9 días de compromiso, de hacer. Tal como decía Ramón, en esta recta final, todos tenemos la posibilidad. Unos van a votar, ese es, digamos, el gran elemento, ¿no? Usar el voto como arma de lucha. Pero quienes no tenemos la posibilidad de votar, podemos animar a nuestro entorno. Y yo me atrevería a decir que no solo a la gente de oposición. O sea, lo interesante de lo que está pasando en este momento, que es lo que decíamos al inicio, que es muy distinto a lo que ocurría antes, es que Maduro quebró a sus seguidores. Es decir, no hay estamento, no hay grupo social en Venezuela, antes incluso chavistas o maduristas, que ya no estén hastiados de Maduro y de su régimen, ¿sabes? Del atropello, a su dignidad incluso. Entonces, creo que son... Y a su seguridad también. Así es, son horas claves, son horas, digamos, fundamentales para echar el resto, como decimos nosotros. O sea, aquí ya no hay vuelta atrás y hay que echar el resto porque el 28 tenemos que expresarnos. Y el 28 nos expresamos desde primeras horas, la gente saliendo a votar, pero hasta las últimas horas porque hay que quedarse cuidando el voto. Y la propia María Corina y el propio Edmundo González Urrutia dicen que hay que salir a las calles, hay que mantenerse en pie de lucha porque se espera de todo. Recordemos que ahí lo que hay es una dictadura y el monopolio de la fuerza, digamos, policial, militar, lo tienen ellos, ¿está bien? Y ellos no tienen, digamos, ninguna vergüenza en sesgar su posición, los militares uniformados, a favor del régimen. Es decir, nosotros tenemos que echar el resto como sea para que el 29 amanezca, indudablemente, Edmundo González Urrutia como presidente de los venezolanos. ¿Qué va a pasar después? Veremos, como decíamos acá, veremos qué va a pasar, pero estamos preparados para no solo ganar, sino además cobrar ese proceso electoral. Yo voy a ser muy, muy breve. A todos los venezolanos que apoyan a Maduro, si ustedes quieren vivir mañana... Muy poco, por cierto. Como están viviendo hoy sus compadres, sus vecinos, algunos de sus amigos, sigan votando a Maduro. Si ustedes quieren que su país no avance, sigan votando a Maduro. Si ustedes quieren que realmente sigan pasando hambre y las necesidades que hay en los hospitales, sigan votando a Maduro. Pero si quieren un cambio, entonces voten a Urrutia, voten a la nueva Venezuela. Es que es muy fácil ya acabar con todo esto. Y les animo a que no lo piensen, sino simplemente miren a su alrededor. Y nada más. Y se lo dice este señor que estuvo en su país y que lo encontró maravilloso en su momento. Así que gracias por haber escuchado. Dinora, un placer verla. Ramón, muchísimas gracias. Ovidio, como siempre, esta es tu casa. Aquí tienen ustedes su casa para lo que necesiten y ojalá el próximo programa sea para anunciar al nuevo gobierno y para presentar al nuevo gobierno desde esta humilde casa, su casa, ¿de acuerdo? Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Un cordial saludo, buen fin de semana desde Reto a lo Imposible, www.getradio.es. Gracias.